En el capítulo anterior salimos de Málaga, iniciamos nuestro viaje, paramos en Sevilla en el Camping Wilson, donde disfrutamos de Sevilla durante una semanita. De ahí salimos hacia el Camping Las Cañadas, donde en Extremadura disfrutamos también de su pueblo y sus alrededores, y llegamos al Pico Verde Camping en León, un camping muy verde, muy lindo que os mostramos y en el que disfrutamos también de nuestra pre-sidra, digamos, de nuestro pre-Asturias. Y en este capítulo dejamos el Camping Pico Verde en León para irnos al Camping Sella, para disfrutar en Arriondas del descenso del Sella, desde el cual nos fuimos al Gran Camping Zarauz, la provincia de San Sebastián, y en el que partimos hacia Francia, La Civelle, Cambreton, un sitio precioso. Hola caravaneros y caravaneras. Bien, en el anterior episodio, como hemos visto, llegamos hasta la provincia de León y en este ya nos vamos a meter en Francia, nuestro primer camping en Francia. Un poquito accidental, como os voy a explicar, porque no es al que queríamos ir en principio, pero anduvimos de un camping a otro y no encontrábamos plaza, por lo cual al final nos quedamos en este, que por cierto, estupendo, muy bien, nos encantó el camping por dentro, los alrededores, y estuvimos encantados, sin problema ninguno. Y luego, después de este capítulo, no os perdáis el próximo, porque en el próximo yo calculo que ya llegaremos a París, aunque después nos quedarán muchos más enseñando la vuelta, que también fue muy bonita, ¿de acuerdo? Vamos a seguir disfrutando de nuestro viaje a París. Siempre me impresiona esa entrada a Asturias, con esa frondosidad de la naturaleza, ese relieve, tanto color verde, eso sí, acompañado de una notable bajada de temperatura al entrar en ella. Disfruta del paisaje. En este capítulo vamos a hacer aproximadamente unos 600 kilómetros. Bien, como comenté antes, después de León, al llegar a Sella, el Camping Sella en Arriondas, bueno, lo primero que me impresionó son sus explanadas enormes de césped tupido y con esas parcelas tan grandes. Elegimos este camping porque desde el mismo camping salías a hacer el descenso del Sella, con esa bajada justo detrás del camping. Ellos lo organizaban todo y no tenías que trasladarte a ningún lado, desde allí mismo hacías y comenzabas el descenso del Sella, que era una de las cosas por las que habíamos cogido esta ruta y queríamos parar en este camping, ya que mis chicos, aunque nosotros habíamos hecho ya el descenso hace unos años, queríamos que mis chicos lo disfrutasen de la misma manera, y así lo hicimos. Cuatro horitas de remo, pero muy divertida, yo lo recomiendo. Bien, antes de irnos de este camping quisimos probar en Arriondas, el pueblo que está pegado al camping, un buen cachopo. Preguntamos si nos recomendaron esta sidrería, El Submarino, donde la verdad nos lo pusieron muy bueno. Para los suscriptores que me habéis comentado en varias ocasiones el tema de precios, el camping lo vi bastante baratito. El restaurante tiene un precio normal y quizás lo que sí era caro era el descenso del Sella, pero aún así es algo que no me dejaría atrás, es algo con lo que disfrutas un día entero y te lo pasas de maravilla. Y llegó la hora de irse a Zarauz. Creo recordar que aquí en Sella estuvimos un par de días, lo que fue el día del descenso del Sella y de la visita al pueblo. Gran Camping Zarauz. No es la primera vez que veníamos a este camping, ya habíamos estado el año anterior y nos había encantado por mira qué vistas tenía desde la parcela. Se vería Zarauz entero desde arriba.
No os digo las vistas tanto de día como por de noche, que luego os enseñaré una fotito. Mira la playa, eso sí, unos 400 escalones para bajar a la playa, pero una playa magnífica, y a mí personalmente pues me encantaba por el surf, a mí y a mis hijos. Hicimos en ella un cursito de surf y disfrutamos plenamente. Desde ahí también visitamos y aprovechamos a visitar, a tomar unos pinchitos en San Sebastián, ya que estaba al lado de Zarautz, y lo pasamos en grande. Como no, aproveché para hacer uno de mis bricos poniéndole unos ventiladores nuevos. Mirar qué vistas nocturnas tan impresionantes. A nivel de precios, bueno, Zarautz me han comentado que eso es uno de los pueblos más caros del País Vasco, y es verdad que a la hora de salir y comer pues lo notas. Y el camping, pues el precio normal, diría yo, precio normal de verano. Bueno, caravaneros y caravaneras, pues destino Francia. Para mí era algo emocionante porque es la primera vez que con mi vehículo vivienda salía de la península ibérica. Nos salió un poquito raro al principio porque nada más que cruzar la frontera, los campings que teníamos planeados estaban todos llenos o con parcelas libres sin electricidad. Ahí estoy esperando en uno de los campings que planeamos, muy natural. Acabé en la recepción. Otra de las cosas que me impresionó al principio fue los horarios que tenían en la recepción del camping. Cerraban al mediodía, volvían a abrir después del mediodía, no tenían una sesión continua como suele ocurrir aquí en España. Bien, pues tras ver que no había plazas en ese camping con luz, cogimos ese camino y encontramos, sorpresa, el camping La Cibel, muy bonito, al lado de una playa preciosa, en plena naturaleza, y unos precios, bueno, eso es algo que me impresionó también en Francia. La mayoría de los campings tenían buenos precios, a no ser que te metieses en camping tipo con muchos toboganes y tipo de parque de atracciones. Los demás, los precios eran bastante buenos y mejores que por lo menos en la comunidad donde vivo. La zona de los Landes es preciosa y caracterizada por unas playas impresionantes, en las que todas hay práctica del surf, cosa que a nosotros nos encanta, y como no, aproveché para hacer un poquito de surf y seguir. Un momento, ¿cómo? ¿Que todavía no estáis suscritos? Venga, que no cuesta tanto darle a suscribir, le dais a la campanita y recibiréis notificaciones cuando haga un vídeo nuevo. Ya sabéis, no es tan difícil, hay veces que no estamos inscritos, simplemente es tener nuestro Gmail, estar logueado como dicen, y ya podemos suscribirnos y escribir comentarios o lo que queráis, escribirme todas las preguntas que necesitéis, pero no olvidaros